Ok. Seguimos donde estábamos. Estamos hablando de que algunos keynesianos, y en este caso Domar y Harold, retoman algunas ideas neoclásicas que no es que Keynes las ignore, sino que en realidad lo que Keynes plantea es un modelo no de crecimiento, sino de salida de crisis y por lo tanto un modelo de corto plazo, que es también lo mismo en la interpretación de Mundell y Fleming para economías pequeñas y abiertas. Harold y Domar pues retoman lo que es un modelo de crecimiento y de desarrollo en el largo plazo. Y aquí les estaba diciendo a ustedes de que esa dicotomía crecimiento y desarrollo que en el pensamiento de muchos economistas modernos parece distanciarse, parece ir tomando distancia por razones más de orden político que por razones realmente económicas. En Domar y Harold ese distanciamiento no existe. De hecho, lo que llamamos desarrollo económico sigue siendo una función del crecimiento. Una economía que no crece es una economía que no se puede desarrollar. Podemos hacer circo, maroma y teatro, como hacen algunos países para demostrar que están mejorando, pero si la economía no crece, pues simplemente la mejora resulta imposible. En este sentido, Domar y Harold regresan a una idea, a un axioma neoclásico fundamental. El crecimiento de la economía depende del crecimiento de los factores productivos. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores productivos? Pues originalmente en los clásicos se hablaba del trabajo, se hablaba del capital y de los recursos naturales o la tierra. Pero conforme la sociedad avanza, la economía avanza y los sistemas de producción avanzan, van apareciendo otros factores que no son considerados en los clásicos. Dos factores fundamentales adicionales. El uno es el factor empresarial. Cualquiera no tiene habilidad para hacer que las empresas crezcan, que las empresas progresen. Eso es una habilidad empresarial. Y es una habilidad que determina la potencialidad del crecimiento que una empresa tiene, entendiendo de que el crecimiento de un país no es más que el crecimiento de sus unidades productivas. No podemos entender al país como una cosa separado de las unidades que lo constituyen. Una economía global dentro de un país no es otra cosa que la suma de microeconomías individuales. La producción de un país es igual a la suma de la producción de sus empresas. Y en ese sentido, la habilidad empresarial, la habilidad de gerenciar una empresa, es también parte de esta canasta de factores productivos que a nosotros nos enseñaron solo con 3. Y dejo como quinto factor, no porque sea el último,
sino porque creo que está complementado con la actividad empresarial, pero que tiene que ver mucho con lo técnico, y es la tecnología. La tecnología que potencia tanto la productividad del trabajo como la productividad del capital. Esos factores, los clásicos, no los consideraron nunca. Estamos hablando de una economía siglo XVIII, siglo XIX. Pero conforme va avanzando la economía, conforme va avanzando eso que algunos odian tanto, que se llama el capitalismo, nuevos escenarios van apareciendo. Y es propio del escenario capitalista lo que estamos hablando. El factor empresarial, el factor gerencial y el factor tecnológico. Cuando hablamos de la economía del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, pues la revolución industrial que fue una revolución tecnológica, en realidad lo único que tenía de extraordinario fue la máquina de vapor. Claro, fue un invento que revolucionó el mundo. Pero hoy, al lado de lo que es una computadora, ese invento resulta un juguete. Es algo así como un juguete de niños frente a lo que hoy el mundo ha logrado desarrollar, este mundo capitalista, por más que queramos achacarlo, ha logrado alcanzar en términos de desarrollo tecnológico. Entonces, esa visión clásica, Harold y Dormer la retoman, pero le agregan un factor adicional que marca la diferencia en su modelo. Y ese factor adicional, que no lo escribo acá, se los digo a ustedes, es el factor tecnológico. Y ese factor tecnológico determina la productividad de los factores productivos. Y ahí marcamos distancia con los clásicos y con los neoclásicos también. Para los clásicos, la productividad era decreciente. Mientras más se acerca una empresa a su potencial, su productividad se va reduciendo, asumiendo condiciones tecnológicas constantes. Condiciones tecnológicas que no eran nada complicadas. Ya a partir del siglo XX, las condiciones tecnológicas determinan una enorme diferencia entre unos procesos de producción y otros procesos de producción. Una misma cantidad de capital puede resultar mucho más productivo con la aplicación de una tecnología A que con la aplicación de una tecnología B. ¿Ok? Entonces, ese factor tecnológico que modifica la productividad va a ser esencialmente la base del modelo de Domar y Harry. Y es dentro de ese elemento que modifica la productividad, y por favor no se les olvide esto porque en su tesis es importante, ese factor tan importante que modifica la productividad se concentra en dos elementos básicos que pueden constituir la política pública enfocada al crecimiento económico. Y esos dos factores se llaman educación y salud.
Estamos. Educación y salud. Y eso lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, pero vamos a ver cómo funciona este modelo de Domar y Harold. ¿En qué se diferencia de los modelos neoclásicos? Pues que es un modelo dinámico. Los modelos neoclásicos son modelos estáticos. Hablamos de un equilibrio y un equilibrio pues es una fotografía de la realidad. De alguna manera hasta el modelo keynesiano puro no deja de ser estático, porque nos habla de una situación de desequilibrio que es conducida a través de la política económica hacia el equilibrio. De ahí en adelante no hay nada más. Ahí terminó todo. En el caso de Domar y Harold estamos hablando de un equilibrio continuo en un juego de variables que también se mueven en el tiempo. Otro elemento importante en Harold y Domar que debemos de tener en cuenta es la restricción presupuestaria que implica la presencia de un costo de oportunidad en el uso del ahorro. Entendamos esto. Y vamos a tratar de entenderlo escribiendo un poco aquí. De pronto más adelante ya lo escribí y se me olvida, pero quiero escribirlo aquí con ustedes para poderme explicar mejor. El Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo más el gasto más la inversión. Y esto va a ser igual al consumo más el ahorro. Algo muy simple, ¿no es verdad? Algo sumamente simple. Yo aquí no estoy poniendo tributación. ¿Por qué? Porque estoy considerando la tributación como parte del ahorro. ¿Qué cosa es la tributación? Pues es parte del PIB que las familias no consumen. Parte de lo que las familias tienen que ahorrar. La diferencia es que no va dirigido a la inversión, sino que va dirigido al gasto del gobierno. Las familias se abstienen de consumir una parte de su ingreso para que lo gaste el gobierno. Aquí entonces hay algo simple, muy simple. El PIB lo gastan las familias, lo invierten las familias o lo gasta el gobierno. El PIB lo gastan las familias o lo ahorran las familias. Entonces entendamos cómo funciona esto. Se logra producir 100. Las familias consumen 80. Por lo tanto, ahorran. Si producen 100 y las familias consumen 80, ¿cuánto es el ahorro? 20. 20. ¿Cuál es el valor máximo que puede invertir esta sociedad? 20. ¿Cuál es el valor máximo que puede gastar el gobierno? 20. Hay una restricción presupuestaria.
El problema es que si el gobierno gasta 20, ¿cuánto va a ser la inversión? 0. Y si el gobierno, y si las familias invierten los 20, ¿cuánto puede ser el gasto? 0. ¿Estamos claros? Entonces, aquí hay un trade-off, hay un costo de oportunidad. Cada dólar que gasta el gobierno es un dólar que las familias no pueden invertir. Ese dólar se invierte o se gasta. ¿Lo gastan las familias o lo gasta el gobierno? Pero si el gobierno si el gobierno lo gasta, entonces no puede ser invertido. ¿De qué depende el crecimiento económico? El crecimiento económico depende de la inversión. No depende del gasto. Entonces aquí se crea una dicotomía. Cada dólar que las familias ahorran, si se invierte, va a generar ingresos. Perdón, va a generar ingresos futuros, va a generar crecimiento futuro del PIB, va a generar un crecimiento económico. Pero a cambio de eso, el gobierno no lo va a poder gastar. De ahí la importancia de la austeridad del gobierno. Ahora un dólar que se gasta el gobierno es un dólar menos que va a impulsar el crecimiento de la economía. Y aquí rompemos con el pensamiento keynesiano de corto o de largo plazo en los keynesianos actuales. El gasto del gobierno no impulsa la economía, lo único que impulsa la economía es la inversión, no el gasto. Si nosotros veíamos la política económica acá, en este gráfico decíamos, la demanda agregada es la inversión y es el gasto y es el consumo autónomo. Entonces, este aumento que tenemos acá de demanda agregada puede ser inversión o puede ser gasto. Y como la inversión se demora, pues es más rápido gastar. Entonces, aquí yo tengo un ahorro disponible que me lo voy a gastar, que lo va a gastar el gobierno y con este gasto va a lograr un crecimiento en el ingreso. Harold Idomar nos dice, no, a ver, eso no es así. Si queremos un crecimiento, el gasto no va a lograr el crecimiento, ese crecimiento lo va a lograr solamente la inversión, no el gasto. Pero nos dice algo más. Nos dice algo más. ¿Cuál es la diferencia entre la inversión y el gasto? ¿Cuál es la diferencia entre el consumo y la inversión? ¿Tú la sabes, Tamara, cuál es la diferencia? Que con la inversión se tiene ganancias a futuro y ¿Y con el siempre gasto vas a tener ganancias a futuro? depende ¿De qué? si se hace una buena inversión o no ¿Qué se hace. significa hacer una buena inversión? A ver, hay una palabrita que debes de tener en la punta de la lengua y que nunca se te debe de olvidar, se llama productividad.
¿Qué cosa es la productividad? Es la capacidad que tiene un factor de generar riqueza, de reproducirse, de generar crecimiento. ¿Estamos claros? Entonces, la inversión no es un problema contable. No es un problema de la economía formal. ¿No es cierto? Nosotros vemos los gobiernos que a muchos gastos le llaman inversión. Y entonces pretenden que la economía crezca gastando plata. Y aquí les voy a recordar una canción de Arjona, que espero nunca se les olvide, porque es muy aplicable a esto. ¿Se acuerdan esa canción de Arjona cuando habla de Cristo, no? Dice, Cristo es verbo, no sustantivo. Pues bien, la inversión es verbo, la inversión no es sustantivo. La inversión no es un nombre, es una acción. ¿Qué quiero decirles con esto? La diferencia entre el gasto y la inversión es que $1 que se gasta es $1 que desaparece, se gastó. $1 que se invierte es $1 que se va a reproducir. Y no se va a reproducir financieramente, se va a reproducir realmente. Estamos hablando de la economía real. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí son ejemplos muy prácticos. Yo tengo 100 hectáreas de tierra y tengo por ahí unos $100.000 disponibles para invertir. Mis opciones de invertir son dos. Me construyo un edificio muy bonito en la finca, ¿no es cierto? Hago unos 3 pisos, ¿ya? Le pongo unos decorados muy bonitos, aire acondicionado y toda la cosa. O me compro 2 tractores, super tractores. ¿Voy a tener el mismo resultado? ¿Las dos inversiones tienen el mismo resultado? No. No. El edificio que construí me va a generar costos a futuro, pero no me va a dar una papa más. Yo en la finca cultivo papas, pero no voy a cosechar más papas el próximo año, la próxima cosecha, no voy a tener más papas, simplemente porque me construí un edificio. Y a esa construcción me dio la gana de llamarle inversión. Yo puedo llamarlo como me dé la gana llamarlo, así al fin y al cabo los políticos hacen. Todo lo que hacen le ponen nombres rimbombantes, ¿no? Y entonces la gente piensa, no, es que es una buena ley porque la ley se llama. No, la ley es buena o la ley, el sentido de la ley no está en el nombre de la ley. Está en el contenido de la ley. Yo puedo construirme esa casa grande, muy bonita, y llamarla inversión. Y en mi contabilidad lo pongo como una inversión. Pero el próximo año no voy a cosechar más papas por haber hecho eso. Con los tractores, en cambio, con el mismo personal que tengo, sin aumentar un solo trabajador, simplemente capacitándolos para usar el tractor en la siembra y en la cosecha, yo voy a multiplicar mi cosecha el próximo año. Simplemente porque voy a preparar la tierra más rápido, en mayor extensión, con mucha más eficiencia, y voy a poder cosechar con mucha más eficiencia. Y voy a poder transportar mi producto, almacenarlo y transportarlo con mucha más eficiencia. Entonces, si yo eso lo gasto en el tractor, estoy haciendo una inversión. Si lo gasto construyéndome un edificio, va a ser un gasto. Así a mí me dé la gana de llamarlo inversión, es un gasto. ¿Estamos?
Es un gasto desde el punto de vista económico. Si yo construyo las casas para venderlas, microeconómicamente yo estoy haciendo una inversión. Pero el que me compra la casa para vivirla está haciendo un gasto. Cuando yo invierto eso en una hacienda, pues tendré muchas comodidades en mi hacienda, podré invitar a mis amigos a la hacienda, de pronto hasta me hago una piscina y paso bonito los fines de semana, pero no voy a cultivar más papas con eso. Entonces, aquí la palabra clave es productividad. ¿Y la productividad quién la da? La tecnología. Y la productividad tengo que ver en los dos factores productivos esenciales que tengo, capital y trabajo. Y el trabajo también no es igual su rendimiento, no es igual su productividad de acuerdo a la capacidad que tenga el trabajador. Y entonces aquí entra lo que se llama la educación. ¿Por qué es importante la educación? Porque la educación es lo que prepara al trabajador para ser más productivo. No solamente teniendo más conocimientos él de la realidad, sino accediendo a conocer mejor la tecnología con la que va a poder trabajar. Va a aprender a usar la tecnología mejor. Entonces, dentro del modelo de Harold y Domar, estos dos elementos son fundamentales: educación y salud. Pero los dos elementos tienen un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es mayor en cuanto más desviado está el gasto de los objetivos esenciales, que son económicos y sociales. Son dos. Lo económico y lo social para mí es una sola cosa. ¿Ok? No son dos cosas distintas, es una sola cosa. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, no se trata de gastar plata en educación. Claro, yo tengo que desviar parte del ahorro a través de los impuestos para financiar educación. Pero la calidad de la educación va a determinar el resultado en términos de productividad que voy a lograr con los educandos. Voy a tener estudiantes que van a pasar años de escuela, de colegio, de universidad, formándose en qué, aprendiendo qué, adquiriendo qué habilidades, qué actitud frente a la tecnología va a adquirir. Van a salir familiarizados con la tecnología, con capacidad para desarrollar nuevas tecnologías y manejar las tecnologías existentes. O van a salir simplemente para ver algo, algo tecnológico medianamente desarrollado, abrir la boca, ¡wow! ¿Y qué es esto? Y como que hubieran visto un marciano. Y ese mismo ingrediente tecnológico, no solamente lo tenemos que tener en el trabajo a través de la educación, sino que también hay que tenerlo en la inversión. Y entonces rompemos un poco o abrimos bastante el paradigma neoclásico en términos de que el crecimiento es función de la inversión. Porque hay inversión y hay inversión. No todas las inversiones son iguales.
En los neoclásicos se hablaba de inversión y punto. Y yo invierto tanto y invierto tanto y cuando la fuerza de trabajo crece y la inversión no ha crecido, el rendimiento es decreciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el discurso es otro, es mucho más dinámico. No es lo mismo invertir en una hacienda bananera donde puedo tener gente con escuela primaria trabajando conmigo y me va a ir muy bien porque no se necesita más que escuela primaria para cortar banano y cargarlo al hombro o treparlo en un teleférico. Más aún, no necesita ni siquiera escuela, siendo analfabeta puede hacerlo. Que tener una industria farmacéutica con un altísimo desarrollo en investigación, o tener una industria electrónica, o tener una industria que requiere de alta tecnología. ¿Estamos? Entonces no se trata de traer inversión, porque decimos, lo que necesitamos es traer inversión extranjera y nos desarrollamos. Yo no me opongo a la inversión extranjera, todo lo contrario. Yo creo que el país la necesita a gritos. Pero ¿qué inversión es la que tenemos que atraer? ¿Rusos que vengan a sembrar banano? ¿Italianos que vengan a construir edificios? Claro, le van a dar trabajo a muchos obreros, a muchos albañiles. Pero, ¿qué oportunidades de ingresos, de progreso tiene el país llenándose de albañiles? Claro, va a haber más gente incorporada al trabajo, la pobreza va a disminuir, ya, perfecto. Pero, ya, el chico a los 18 años consiguió su trabajo de albañil y aprendió a pegar ladrillos. ¿Cuál es su futuro? ¿Envejecer pegando ladrillos toda su vida? Entonces, no es lo mismo una inversión en actividades que pueden generar mucho empleo. No son malas. Pueden generar mucho empleo, pero limitan el desarrollo humano. Actividades que permiten un desarrollo infinito. El problema es que para tener inversiones de esa naturaleza, que tiene que ofrecer el país, el personal adecuado. Yo no puedo esperar que venga una transnacional que produce con alta tecnología, cuando en el país no va a poder contratar a nadie porque no hay nadie capacitado para ese tipo de trabajo. Entonces son acciones que van de la mano. Y aquí tenemos que entender a la sociedad en términos más racionalmente económicos. ¿Qué ofrece el país al inversionista extranjero? Entonces ya, claro, le ofrece seguridad jurídica, bravo, estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, 100% de acuerdo. ¿Pero qué más? ¿Qué más puedes ofrecerle? Bueno, yo tengo una industria farmacéutica y necesito personas de tal nivel. Les tomo un examen a mis candidatos, se me presentan 2000 ingenieros químicos y ninguno pasa el examen. Voy a montar en el país una empresa que maneja distintas inversiones en el mundo y necesito, por lo tanto, economistas y abogados que trabajen porque esta empresa va a manejar en el país, va a centralizar
sus inversiones en distintas partes del mundo, las va a manejar desde Ecuador, fantástico, porque le hemos ofrecido ventajas tributarias enormes para que ellos se establezcan en el país. Les estoy hablando de algo real, ¿ah? Les estoy hablando del modelo de Luxemburgo. Eso hizo Luxemburgo. Pero vienen estos inversionistas al país, llaman a todos los economistas, llaman a Tamara, llaman a Melanie y le dicen, a ver, vamos a hablar en inglés. ¿Y ustedes qué le contestan? Ok, vamos a hablar entonces sobre mercado de capitales en el mundo, que conocen ustedes de la Bolsa de Nueva York, que conocen ustedes de transacciones fuera de frontera. ¿Qué le van a contestar a ustedes? Pero ustedes son economistas. Sí, es que a mí me enseñaron macroeconomía, me enseñaron microeconomía, me enseñaron economía política, me enseñaron buen vivir. Les van a contestar, ¿y eso para qué carajo sirve? O sea, usted no me sirve porque los conocimientos que requiero en esta empresa son otros. Entonces, mi simple voy y me instalo en otro país donde yo encuentre ese tipo de personas, o simplemente me quedo donde estoy, o llevo mi gente. Y entonces vamos a tener inversión, pero esa inversión no va a ayudar a resolver los problemas de desempleo a cierto nivel. Oferta-demanda. Nosotros demandamos inversiones que generen empleos. Pero a su vez esas inversiones también demandan calidad en recursos humanos. Y esa calidad en recursos humanos, ¿cómo se la forma? A través de la educación. Entonces, en el modelo del que estamos hablando, la educación es fundamental, porque es el que va a determinar un equilibrio futuro entre oferta y demanda de trabajo. Y vamos a ver cómo evoluciona ese equilibrio. Pues la población crece, ¿no es verdad? La población está creciendo. Ustedes están haciendo su tesis y dentro de 3 meses o 4 meses, ustedes salen con su título debajo del brazo a buscar un trabajo de economistas. Significa que en el tiempo también tiene que estar creciendo la inversión para que crezca la demanda de trabajo. Si el gobierno gasta un montón de dinero en educarlos a ustedes y se traga todo el ahorro educando a las personas, pero no hay ahorro para invertir, ustedes cuando salgan con su título bajo el brazo van a mirar alrededor y nadie les va a ofrecer